Cameron, quienes empiezan investigaciones de cáncer con las megadosis de vitamina C. Todos estos médicos que probablemente ustedes por primera vez lo ven, tienen la misma idea de Bernard. Inclusive, Royal Reeve, el genio del microscopio de los años 30, descubrió que si se alteraba el medio donde crecen bacterias inofensivas, estas se transformaban en mortales. Más importante aún, cuando devolvía al medio su estado de equilibrio original, los microbios potencialmente mortales volvían a ser inofensivos. La premisa de Claude Bernard se está repitiendo mucho más adelante con el descubridor del microscopio. Este concepto de integral es muy importante actualmente entender en la medicina, porque lastimosamente la forma, la visión médica actual es que estamos separados, que todos nuestros órganos se encuentran completa y totalmente, unos arriba, otros en el medio, otros abajo. La forma de integralidad es uno de los aspectos importantes poder entender o poder rescatar para poder dar un manejo adecuado de cualquier tipo de infección. Estamos viendo ahora infecciones virales, pero también puede ser una infección bacteriana o una infección micótica o cualquier tipo de infección que puede ser también parasitaria. El buen funcionamiento de todo organismo es la clave de la salud. Si el medio en su totalidad no está sano, la enfermedad es inevitable. La salud es un estado integral que se caracteriza por la estabilidad y equilibrio del medio interno del organismo. Se trata de un equilibrio en todos los niveles, desde el cuerpo físico, la mente y la nutrición del espíritu. En esta medicina, en esta forma de ver las patologías, estamos viendo al ser humano como un todo integral del físico, la mente y una parte espiritual que nada tiene que ver con la religión, sino que es como un cuerpo, como el que nosotros estamos viendo el físico, pero más sutil, que no lo podemos fotografiar, que no lo podemos medir, pero no porque no lo podemos ver, no podemos decir que no existe. En forma integral, cuando nosotros vemos al ser humano integralmente, es cuando tenemos las premisas verdaderas para poder llegar a una curación verdadera. ¿A qué me refiero? Si es que yo cometo el error de tener una premisa de que hay una bacteria que me está infectando y yo mando al laboratorio a hacer una muestra y esa muestra me dice que necesita determinado antibiótico, yo aplico ese antibiótico para matar la bacteria, estoy cometiendo muchos errores. Primero, la primera parte es ver si es que esa bacteria es normal en el organismo. Sí. Imaginémonos que es una bacteria, como les decía yo, de la garganta y nos sale estreptococo o estafilococo, que es una de las principales bacterias que produce amigdalitis. Yo hago una muestra, hago el cultivo, hago el antibiograma y en el antibiograma me sale el antibiótico que está determinado para esa bacteria. Exclusivamente yo he visto una premisa la cual me está llevando a una acción, que es subió esta cantidad de bacterias, por lo tanto yo tengo que matar las bacterias. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Si bien es cierto, el paciente se quita las molestias de fiebres, de escalofrío, dolor al tragar. Posteriormente, luego de 15 días, nuevamente se repite el cuadro y cada vez entonces yo tengo que decir, tengo que mandar un antibiótico cada mes y envío benzetacina intramuscular cada vez, además para que esta bacteria no me produzca efectos como, por ejemplo, fiebre reumática o glomerulonefritis. A pesar de que la bacteria no es la que produce, sino las toxinas que ya vamos a ver.
¿Qué sucede si yo recuerdo que el ser humano es un todo integral y que más bien la bacteria me está diciendo que algo está pasando o algo está sucediendo en ese organismo? Tengo otra premisa. Entendiendo que la bacteria es propia de esa flora bacteriana de boca, es normal que cada uno de nosotros, si tomamos una muestra, nos dé como presencia esas bacterias. ¿Por qué razón es que se subió la cantidad de bacterias? Es la primera pregunta. Porque estaba indefenso, me podrán decir. ¿Por qué estaba indefenso? Probablemente ahí empiezan las deficiencias. Probablemente la alimentación entonces está fallando. Entonces miremos cómo, dependiendo del tipo de alimentación, puede como causa ser una infección. Pero ya no es la bacteria, es un causante la bacteria. Es como si hubiera gran cantidad en mi patio de la casa de buitres. ¿Yo qué voy a decir? Si hay una gran cantidad de buitres, lo primero que se me imagina es que algo muerto está para que esos animalitos vengan a comer, ¿cierto? Igual cosa sucede con estos microorganismos, llámese bacterias, virus, parásitos, hongos. Algo tienen que comer y por eso han subido su colonia. Pero si estamos viendo ya de una forma integral, no solamente a la bacteria o al parásito o al virus como el causante, porque me equivoco en la premisa. Si es que hay gran cantidad de bacterias, lo que tengo que hacer es darle un antibiótico, le mato y se acabó el problema. No se acaba el problema. Y esos son los pacientes que normalmente vienen al consultorio porque ya están cansados de que se les ponga antibiótico, tanto adultos como niños, porque no está bien que se termina de poner antibióticos y a la semana nuevamente el mismo tipo de infección. Algo está pasando, algo está sucediendo. Estamos viendo que lo integral es uno de los aspectos importantes para poder entender un manejo viral también. Podemos hablar sobre la inmunidad respecto a las infecciones. Los antígenos de bacterias y virus tienen un elevado peso molecular, la mayoría de las veces más de 20.000 Armstrong, y por ello su eliminación se dificulta, pues mientras mayor es el peso molecular, menor es la eliminación. Si nosotros entendemos que existe un diámetro microscópico, por ejemplo, de vasos linfáticos a nivel intercelular, en lo que se llama el espacio básico de Püchinger, y ese vaso se encuentra taponado por algún tipo de toxina, como estamos viendo aquí, de una dimensión de 20.000 Armstrong, al taponar un microvaso, y esto multipliquemos por millones de veces o por muchas veces a nivel de todo el espacio extracelular, habrá la posibilidad de que la función, por ejemplo, linfática, que nosotros normalmente tenemos como defensa, no se esté cumpliendo, porque ese vaso se encuentra taponado. Los antígenos de peso molecular alto tapan los poros de los capilares linfáticos, produciendo una obstrucción crónica. Con el tiempo, trastorna el intercambio de sustancias en los tejidos. Estamos viendo que es una de las consecuencias por las cuales nuestra inmunidad se puede ver disminuida. La toxina de la difteria tiene un peso molecular de 70.000 Armstrongs y por ello es tan difícil, por ejemplo, sacarla del cuerpo. Estamos hablando de que una toxina de 20.000 Armstrong de diámetro está taponando un vaso. Imaginémonos una toxina de 70.000 Armstrongs. Entonces, tenemos que entender que uno de los procesos, por ejemplo, de limpieza del espacio básico de Püchinger o del espacio intercelular será el destruir estas toxinas primero. ¿Y qué es lo que hace normalmente el organismo? La primera gran medida que hace es fiebre. Y es lo primero que normalmente la gente se asusta cuando, por ejemplo, es un niño que está con fiebre. Inmediatamente va al pediatra y el pediatra pues inmediatamente le da un antipirético. Por supuesto, para que esté tranquila la madre
y pueda dormir tranquilo, porque nos llamen en la noche, que en todo caso la piel